Estaba yo el otro día cambiándole el coche a mis ruedas, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Spider-Man, la de 2002. La película comienza presentándonos a Peter Parker, que es el típico pringadillo de la escuela al que nadie se toma en serio y que además está enamorado de una chica llamada Mary Jane. Pero como es un apestado al que no respeta ni siquiera al conductor del autobús, pues lo tiene bastante complicado. Por suerte al menos sí que tiene un amigo, que es ni más ni menos que Harry Osborn, el hijo de un millonario llamado Norman que trabaja en los laboratorios de una empresa llamada Oscorp. Y esta es la presentación del elenco principal, que pudo haber sido breve pero por lo menos fue clara, ya que tenemos al protagonista, a la chica, el colega que irá cobrando importancia en las posteriores películas y al que más tarde se convertirá en villano. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que son personajes interesantes que no te cabrean cada vez que abren la boca. Es increíble que en los primeros 5 minutos de película ya hayan aportado más que todo el elenco de personajes secundarios en las 2 películas de Spider-Man del UCM. Es que menuda diferencia. En fin, que un día se van de excursión a unos laboratorios en los que investigan diferentes arañas y como ya todo el mundo sabe, una de ellas que estaba modificada genéticamente se escapó de su recinto de alguna manera y termina picándole a Peter. Entonces se va a su casa sin hacerle ni puñetero caso a sus tíos y se tumba en el suelo. Y aquí hay algo que no me termina de cuadrar. Si sabes que te pica una araña de aspecto extraño, estás empezando a notar síntomas desagradables y para colmo tienes un bulto en la mano del tamaño de una pelota de golf, pues coño, no te calles la boca y díselo a alguien para que te lleve al hospital. O por lo menos para que los científicos identifiquen rápido el problema y puedan facilitarte un antídoto o algo, yo que sé. Mucho que presumía de sacar matrículas, pero aquí no fue lo que se dice una persona inteligente. En cualquier caso, a la mañana siguiente se despierta sin miopía, mucho más petado que antes y totalmente restaurado, como si le hubieran puesto el suero del Capitán América pero con una dosis diferente. Entonces una vez más el conductor del autobús pasa de su cara y no lo recoge, y esto ya me parece motivo para mandarle una hoja de reclamaciones al colegio que lo contrate y que lo echen a la calle, porque esto ya es de coña. Pero antes de seguir tenemos que ubicarnos con Norman, que estaba creando armamento y un suero de super soldado para el ejército, pero por algún motivo los altos cargos tienen una prisa de cojones y los amenazan con quitarles las subvenciones si no lo terminan todo en 2 semanas. Entonces, como Norman no quiere perderse la oportunidad, se inyecta a sí mismo el suero antes de completar las pruebas necesarias y por suerte la cosa sale bien y los militares no le quitan la subvención. Así que la empresa prospera, Norman es feliz con su familia y voy a dejar de contar milongas porque esto no se lo cree nadie, ya que evidentemente siempre que en una película hacen este tipo de cosas acaban saliendo mal, y esta no es la excepción, ya que Norman consigue una gran mejoría física pero a costa de perder la cabeza, cosa que le cuesta la vida a su compañero. Y aquí la película se toma la molestia de mostrarnos durante unos minutos cómo Peter y Norman experimentan cambios a causa de lo sucedido. En el caso del físico pues más o menos siguen el mismo hilo, ya que ambos adquirieron fuerza, reflejos y ese tipo de mejoras, con la diferencia de que Peter puede trepar muros y lanzar telarañas y Norman tiene el armamento de Oscorp. Pero en cuanto a la mentalidad, mientras que la de Peter se mantiene estable, la de Norman se está arruinando, ya que no para de escuchar voces y adopta una especie de segunda personalidad que se hace con el control de su cuerpo y le impide recordar las cosas que hace. Es interesante la manera en la que Sam Raimi creó un paralelismo entre ambos personajes, ya que los dos eran humanos que se vieron sometidos a un cambio en su ADN y mientras que uno se va convirtiendo en héroe poco a poco, el otro se convierte en villano. Y todo esto sin saturarnos con relleno absurdo, para que luego digan que el origen de Spider-Man lo conoce todo el mundo y ya no interesa. Pues esta película hace 20 años lo hizo estupendamente. Unos minutos de nada y ya nos enseñaron todo lo que necesitábamos. Por cierto, el Flash Thompson de esta película una vez más es mucho mejor que el del UCM. Me siento un poco ridículo recalcando algo tan obvio, pero es que tenía que decirlo. Aunque su participación fue más bien escasa, ya que cometió el error de meterse con Peter después de la picadura, obviamente acabó humillado y a partir de aquí prácticamente desaparece. El tema es que continuando con la trama, Peter se anota en una especie de coliseo clandestino para ganar suficiente dinero para comprarse un coche y así impresionar a MJ. Sin embargo, su tío Ben nota que se comporta de forma extraña y le da uno de los mejores discursos que se vieron en el cine, que básicamente se resume en que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo cual es totalmente cierto y más tarde veremos que Peter lo aplica correctamente, no como en el UCM que depende de un traje hecho por Tony Stark, regala unas gafas que controlan un satélite lleno de drones a un tipo que acaba de conocer y próximamente alterará la realidad para que olviden que es Spider-Man. Vamos, un tío súper responsable. Pues el caso es que este Peter se enfada con su tío por darle la chapa, lo cual fue un poco gratuito ya que tampoco se lo dijo a malas, y se va al Coliseo, en donde adopta el nombre de Spider-Man y se enfrenta a un tío llamado Rompehuesos, al que una vez más derrota con relativa facilidad. Y aquí hay algo que me sorprendió, y es que vale, el Rompehuesos este será muy fuerte y todo lo que tú quieras, pero lo de enfrentarse a una veintena de luchadores de forma consecutiva tampoco me parece muy justo. Digo yo que tarde o temprano se acabaría cansando. Si eres de los últimos en anotarse, tienes muchísimas más probabilidades de ganar. Pero bueno, este Coliseo tampoco es que me parezca muy legal, así que vamos a dejarlo. La cuestión es que pese a que Peter ganó la pelea, le dan el palo con el dinero porque la terminó demasiado rápido. Entonces en cierto punto un ladrón se lleva toda la pasta y Peter lo deja escapar. Sin embargo, al salir se topa con su tío tirado en el suelo porque alguien le disparó en la calle, y como los servicios de emergencia no llegaron a tiempo, se acaba muriendo a su lado. Y ojo, porque el responsable del crimen fue ni más ni menos que el ladrón al que dejó escapar hace un rato, porque cuando Peter lo persigue siguiendo las indicaciones
investigaciones de la policía, descubre su verdadera identidad. Sin embargo, aunque no era su intención, acaba provocando su muerte porque básicamente es un torpe y se cae por una ventana. Y este, señores, fue el momento en el que Peter comprendió las palabras de su tío, porque claro, él tenía el poder para detener al ladrón, y de hecho habría sido lo correcto. Sin embargo, como estaba enfadado porque lo timaron, lo dejó escapar, y eso provocó indirectamente la muerte de su tío. Por lo tanto, lo de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad acabó demostrándose mucho antes de lo esperado, ya que en este momento Peter no fue lo suficientemente responsable como para hacer lo correcto y detener al ladrón porque estaría ayudando a alguien que lo jodió poco antes. Eso sí, lo de enseñarnos un flashback un par de minutos después de conocerlo por primera vez me pareció un poco innecesario. A menos que tengas pérdidas de memoria severas o seas muy despistado, es imposible que no te acuerdes de quién era este tipo, pero bueno. Lo otro que comenté es un detalle pequeño pero importante, porque le dio a Peter la madurez necesaria que lo definiría a partir de entonces. Básicamente este acontecimiento fue el pilar que lo convertiría en Spider-Man, así que se hace un traje mucho mejor que el que ya tenía y ahora se dedica a combatir el crimen de la ciudad para evitar que vuelva a suceder algo parecido. De hecho, hasta se hace famoso, ganándose el amor de unos y el odio de otros, como por ejemplo JJ Jameson, que no para de difamarlo en su periódico porque no se fía. Pero Spider-Man no es el único que se está moviendo, ya que Norman se está dedicando a matar a la competencia que ponía en riesgo su empresa bajo el control de su alter ego, que más tarde pasará a conocerse como el Duende Verde. Entonces, mientras cada uno de ellos sigue con su rutina, Peter se va a vivir con Harry en el centro de la ciudad, consigue un trabajo para el Daily Bugle y poco después descubre que su mejor amigo está saliendo con MJ, lo cual es un gesto feísimo por su parte. Eso no se hace, Harry, eso no se hace. A su vez, la mala suerte de Norman parece que no para, porque ahora que se libró de la competencia resulta que los socios de su empresa van a vender Oscorp y además le piden su dimisión. El motivo ya no lo sabemos, pero son los típicos burócratas parásitos que por puro beneficio económico son capaces de llevarse a quien sea por delante, independientemente del esfuerzo que haya puesto en el proyecto, con lo cual al día siguiente se celebra un desfile en honor a dicha empresa y el Duende Verde aprovecha para cargarse a los burócratas, darle un susto a Stan Lee y ya de paso hacer su presentación oficial. Pero claro, toda la gente de la zona estaba en peligro, con lo cual Peter se pone el traje de Spider-Man y pelea por primera vez con el Duende. Y aquí se demuestran varias cosas. La primera es que tanto Spider-Man como el Duende Verde están bastante igualados físicamente. Lo que pasa es que mientras uno tiene el sentido arácnido y las redes para balancearse, el otro tiene un aerodeslizador y bombas de energía. Y la segunda es que el alter ego de Norman tiene muchísimo más control sobre su mente de la que se podría esperar, porque pese a que Harry estaba precisamente en el balcón que acaba de atacar, no tuvo ningún golpe de conciencia al poner la vida de su hijo en peligro. Es más, parece que ni siquiera se dio cuenta, y eso demuestra una vez más que la mentalidad de Norman se arruinó demasiado a causa del suero. La cuestión es que tras tener una pelea bastante igualada, Spider-Man se las apaña para derrotar al duende y salvar a todos los que estaban en peligro, entre los cuales estaba Mary Jane. Sin embargo, en la siguiente escena ya tenemos el segundo ataque, porque el duende ataca el Daily Bugle e interroga a Jameson para saber quién está fotografiando a Spider-Man. Y en esta parte, cuando vi la película de pequeño, no llegué a apreciar correctamente la actitud de Jameson, porque por muy prepotente que parezca en un inicio, en realidad demuestra ser bastante noble, ya que cuando el duende le hace las preguntas, en vez de confesar para salvarse el pellejo, lo que hace es encubrir a Peter diciéndole que las fotos le llegan anónimamente por correo. Y eso para un personaje que cumple el rol de ser un repelente, pues te hace dudar sobre tu opinión sobre él y las intenciones que lo motivan a comportarse de esa manera. Vamos, que sería un personaje con cierta profundidad, y eso es algo bueno. El caso es que Peter se vuelve a poner el traje bastante rápido a mi parecer y le planta cara una vez más al duende, pero este lo duerme con un gas, se lo lleva a un tejado y le ofrece una alianza para que juntos puedan conseguir todo lo que se propongan. Pero antes de que le pueda contestar, se larga para dejarle que medite sobre la propuesta. Al día siguiente, Spider-Man vuelve a salvar a Mary Jane y se dan el icónico beso del revés, lo cual también está bastante feo porque la chica le está siendo infiel a su novio y Peter se está liando con la novia de su mejor amigo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Tanto les cuesta respetar una relación? Aquí hay infidelidades y traiciones por todas partes. En fin, que Spider-Man sigue con su vida de superhéroe y cierto día le salva la vida a un bebé que estaba en un edificio en llamas. Y lo que ya no entiendo es qué coño hacía la madre paseando por la calle mientras su hijo de pocos meses estaba solo en casa. ¿Qué clase de madre es esta? Llamarle irresponsable es quedarse corto. Y no había nadie más cuidándolo porque ni hubo víctimas ni otros familiares del crío para sacarlo del edificio. El caso es que Spider-Man escucha a una mujer llorar y cuando se va a salvarla resultó ser el Duende Verde, que tras ser rechazado por Peter vuelven a tener una pelea y la cosa termina en empate, porque ninguno de los dos llega a derrotar al otro. Sin embargo, el protagonista se hizo un corte en el brazo y eso va a repercutir más tarde porque Norman se va a conocer a la novia de su hijo y entonces organizan una comida que resultó ser bastante tensa, porque Norman se comporta de una forma muy extraña y para colmo averigua la identidad de Spider-Man precisamente por el corte del brazo de Peter. Además, por si fuera poco, le dice a Harry que MJ es una interesada y que pase de ella, con lo cual la reunión termina bastante mal para todos y Mary Jane corta con Harry, cosa que en cierta medida me parece lógica, pero también tengo que decir que la noche anterior le fuiste infiel para liarte con Spider-Man, así que desde mi punto de vista tampoco tienes tanto derecho a enfadarte. Y yo me pregunto una cosa, ¿por qué Norman tuvo tiempo de volver a casa, quitarse el traje y asearse para la comida y Peter apenas tuvo tiempo de llegar a su habitación justo antes de que empezasen? Vale que el aerodeslizador es rápido, pero me parece raro que tuviese tanto margen
de maniobra cuando Peter puede balancearse con las redes. A menos que se haya distraído con chorradas, no entiendo por qué llegaron con tanta diferencia, y además se supone que Peter estaba al tanto de la comida, por lo tanto tampoco lo pudo pillar por sorpresa. En cualquier caso, ahora que Norman sabe la identidad de Spider-Man, ataca a la tía May para hacerle daño, y más pronto que tarde, siguiendo su hilo, pone a Spider-Man en una situación complicada, porque se lleva a MJ a un puente y amenaza con tirarla al vacío al mismo tiempo que un teleférico lleno de niños. De ese modo obliga a Peter a elegir entre el amor de su vida o un montón de inocentes. Por suerte se las apaña para salvar a ambos y además la gente del puente lo ayuda a distraer al Duende Verde. Sin embargo, este se lo lleva a unas ruinas para pelear en solitario y le mete una paliza que no se suelen ver en películas de superhéroes. Porque aquí podemos ver a un Spider-Man casi derrotado, con el traje roto y sin apenas fuerzas para plantarle cara a su enemigo. Aún así más o menos consigue remontar y por un momento Norman parece que recobró la cordura y le pide que tenga piedad. Pero esto no era más que un bulo, porque aprovechando la distracción lo intenta matar con su aerodeslizador, pero por accidente se acaba matando a sí mismo. Entonces, cumpliendo su último deseo para que Harry no sepa lo que hizo, devuelve el cuerpo a su casa y este lo pilla en el proceso, creyendo que fue el responsable. Por ende, aunque Peter haya ganado, a los ojos de Harry Spider-Man es el asesino de su padre. Y ya para terminar, durante el entierro de Norman, Mary Jane le confiesa su amor a Peter, pero por miedo a lo que le pueda pasar si alguien la asocia con su identidad de superhéroe, la termina rechazando por el simple hecho de protegerla. Y esto una vez más recalca las palabras del tío Ben, porque por mucho que Peter quisiese estar con MJ, si quiere mantenerla a salvo debe alejarse de ella y centrarse en combatir el crimen, demostrando una vez más que Peter tuvo que madurar por la fuerza, pese a que solamente es un adolescente. Y con esto se termina la película. Posiblemente para muchos esta haya sido la historia con la que conocisteis a Spider-Man por primera vez, al menos en la pantalla grande, y del mismo modo posiblemente le tengáis un cariño especial porque formó parte de vuestra infancia. En mi caso no voy a fingir lo contrario porque estaría mintiendo, sin embargo voy a dar una opinión lo más sincera posible tratando de no dejarme influenciar demasiado por la nostalgia, que es complicado pero no imposible. Spider-Man de 2002 me parece una película de superhéroes excelente que fue capaz de presentarnos sus orígenes y al mismo tiempo contarnos una historia que va más allá de la simple introducción del héroe. En este caso tenemos el origen de Spider-Man y el Duende Verde evolucionando de forma paralela pero tomando distintos caminos, y del mismo modo tuvimos tiempo para conocer a otros personajes como podrían ser por ejemplo Harry, los tíos de Peter, JJ Jameson o Mary Jane, cuya relación con Peter evoluciona de una forma pausada pero contundente, sin acelerar artificialmente las cosas pero sin dormirse en los laureles. Creo que en general los personajes de esta película supieron cumplir correctamente con su papel, y aunque ya lo dijera antes, si comparamos a este elenco con el del UCM, la verdad es que los deja quedar bastante mal. Ya por sí solos se humillan bastante, sobre todo en Far From Home, pero es que los personajes de ambas películas están en categorías muy diferentes. Si los de aquí son un coche deportivo, los del UCM son una bicicleta sin pedales, y no voy a insistir más en el tema porque la simple comparación me parece insultante. Uno de los personajes que más me gustó fue Norman, porque el tío más que ser un villano es una víctima. Todo lo que le sucedió fue por culpa de la gente que le rodea y sus decisiones estúpidas, aunque claro, obviamente también tiene su parte de culpa por inyectarse un suero inacabado. Pero por ejemplo, si los militares le hubiesen dejado trabajar tranquilo y se dejasen de tantas amenazas con quitarle la subvención, nada de esto habría pasado, y si los socios de la empresa no le hubiesen dado la puñalada e intentado expulsarlo a lo perro, a lo mejor el Duende Verde pasaría a un segundo plano y Norman tendría más control sobre él. La relación de este personaje con su alter ego me recuerda mucho a la que tenían Gollum y Sméagol, en donde hablaban consigo mismo a través de diferentes reflejos y según el estado de ánimo el que se hacía con el control podría ser uno u otro. Y este tipo de desarrollos son los que más me gustan. Cuando un villano no es del todo villano y hace lo que hace por un motivo coherente, siempre me va a parecer mejor que el típico atontado que quiere destruir el mundo porque sí o hacer daño para pasárselo bien. Y en este caso, por lo menos, aunque el Duende Verde sea un demente, el origen de este se debe a unas causas mucho más razonables. Y el hecho de saber que Norman en el fondo era una buena persona hace que te dé lástima su muerte. Dicho en pocas palabras, en este largometraje se le da tanta importancia al desarrollo de Peter como al de Norman, y eso fue un gran acierto. A todo esto, lo que acabo de comentar me recuerda un artículo que leí poco antes de que se estrenase Homecoming, en el que decían que el buitre era un villano que realmente quería hacerle daño a Peter, y al final resultó ser un padre de familia que se preocupa por los suyos y que simplemente quería que Spider-Man lo dejase en paz. De hecho, le advirtió varias veces que se apartase de su camino, y cuando lo metieron en la cárcel incluso protegió su identidad. ¡Buah, qué villano más malvado! Y luego tenemos al Duende Verde que ataca a su tía indefensa, casi lo mata en la pelea final y le hace elegir entre salvar a su novia o a un grupo de niños. Esto sí que es un villano que le quiere hacer daño a Peter, porque aparte de dañarlo físicamente también lo hace psicológicamente, y eso a excepción de un puñado de villanos puntuales casi nunca se suele ver en el cine. Lo del buitre solo fue un tipo rebelde que quería ganar dinero y al final le tocaron la patata. Quizás no tenga mucho que ver con la reseña, pero quería comentarlo por si alguien más leyó ese mismo artículo. Las peleas por lo general fueron buenas, aunque quizás algo cortas, y en cuanto al CGI, pues oye, a día de hoy se ve bastante primitivo, pero la película es de hace casi 20 años, así que no me voy a quejar. El humor que se maneja es sorprendentemente bueno, cosa que me llamó la atención, porque estoy tan acostumbrado a las chorradas que nos ponen ahora que se me hace raro ver una película de superhéroes que consiga hacerte reír y no dar vergüenza ajena. A ver si Hollywood espabila y vuelve a sus orígenes con este
tema, porque de verdad que ya cansa. El ritmo de la película es bastante aceptable porque te cuentan todo lo que te tienen que contar y no se te hace aburrida en ningún momento. Es decir, cuando hay que meter una pelea, te meten una pelea. Cuando necesitan que dos personajes hablen, pues te ponen a dos personajes hablando. Si necesitan mostrar la evolución de Spider-Man, te la muestran. Y si quieren que Peter hable con Mary Jane, pues que así sea. Siempre hay tiempo para enseñar algo que aporta a la trama, y si tenemos en cuenta que la película no llega a las 2 horas de duración, pues estuvo bastante bien. Sobre todo porque hay largometrajes que con media hora más son incapaces de lograr que simpaticemos siquiera con el personaje principal, y mucho menos con los secundarios. Y en este caso, pues lo consiguieron con bastante facilidad. Lo único que quizás fue demasiado apresurado es que Peter enseguida se atrevió a balancearse con las telas de araña, pero bueno, siendo adolescente este tipo de decisiones tampoco son tan raras. El nivel de seriedad dentro de una película de superhéroes que también pueden ver niños no estuvo nada mal, ya que se muere gente, las peleas son más gráficas de lo que llevan siendo en la última década y en general se podría disfrutar siendo niño o adulto. Y en cuanto a los mensajes que te dan tampoco se quedaron cortos, como por ejemplo lo de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, obligando a Peter a hacer sacrificios precisamente por la carga de ser un superhéroe. Luego también está el mensaje del Duende Verde, con lo de que por mucho que ayuda a la gente al final lo acabarán odiando, cosa que más tarde se demuestra que es cierta. Y luego también hay unos cuantos más que se fueron mostrando a lo largo de la película. O sea, esto no es solo un largometraje de superhéroes para ver a dos tíos disfrazados dándose puñetazos. También tiene su parte ética y unas cuantas lecciones que enseñar, y eso es algo que desgraciadamente se fue perdiendo con los años para ser sustituido por fórmulas tan repetitivas como lucrativas. Básicamente cascarones de oro completamente vacíos. Pese a todos los aspectos positivos también hay alguna cosilla mala, como por ejemplo el típico cliché de una mujer gritando ¡mi bebé! ¡Mi bebé! O el típico triángulo amoroso que aparte de darle cierto desarrollo a la relación de estos tres personajes no es que aporte demasiado. Por otro lado, Peter se cambia rapidísimo de traje, y sí, me imagino que lo llevará siempre puesto y solo tiene que ponerse la máscara, pero es que además también tiene que esconderse en un sitio donde no lo pille nadie, quitarse toda la ropa e ir a la zona comprometida, y eso no se hace en tan poco tiempo. A su vez los actores son bastante mayores para estar interpretando adolescentes. No es algo que perjudique demasiado a la película, pero no me creo que esta gente tenga 16 años, si os digo la verdad. Y ya para acabar hay un asunto que afecta a toda la trilogía y que me dejó pensando al respecto, y es que la identidad secreta de Spider-Man está vulnerada, porque cuando peleó en el Coliseo tuvo que dar sus datos personales para inscribirse, lo vieron sin la máscara varias veces, se le presentó con el propio nombre de Spider-Man y para colmo usó las redes en la jaula. ¿Acaso ninguno de los organizadores se percató de las similitudes que había entre este chico y el superhéroe que combatiría el crimen de las calles poco después? ¿Nadie tuvo curiosidad por buscar su verdadero nombre? Si lo pensáis es algo que afectaría a toda la trilogía, pero parece que simplemente omitieron este detalle e hicieron como que no pasaba nada. Conclusión final. La película de Spider-Man de 2002 introdujo muy bien a los personajes y su universo, creó un buen desarrollo de estos, tuvo un nivel de seriedad que se echa de menos en este tipo de cine, y además gracias al éxito logrado consiguió dejar las puertas abiertas para otras dos secuelas que continuarían la historia del Hombre Araña, una de ellas muy buena y otra bastante mejorable. Sin ninguna duda esta es una de las mejores películas de superhéroes que se hicieron hasta la fecha.